noches, que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, precioso Rey. Gracias, Señor, por cada oportunidad que tú me das para llegar a familias, Señor, a cada una de estas personas, amado Rey, que abren su corazón para ti, Señor. Espíritu Santo, guíanos siempre, ilumínanos y fortalece nuestra vida, nuestra fe, para que podamos siempre, Señor, agradarte a ti, precioso Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra penetre en nuestras vidas y podamos ejecutarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de hoy lleva como título: Dando pasos en fe, aprendemos a caminar. La porción bíblica que quiero que leamos en esta oportunidad está en Mateo 14, versículos del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Que el Señor añada la bendición a su palabra. La iglesia cristiana debe estar presta siempre a oír la voz de Dios y obedecerla. Oír su palabra y obedecerla. Es aprender, es fortalecer, es desarrollar nuestra creencia como cristianos. El saber que como cristianos crecemos en fe. Ahí nos fortalecemos. Es un asunto de fe. Es convicción, es certeza, es seguridad, es un don la fe, según 1 Corintios 12, es un fruto la fe, según Gálatas 5:22. La recibimos, la desarrollamos. Eso es la iglesia de Cristo en cuanto a la fe. Este es un tiempo donde la fe puede ser golpeada, donde tenemos que fortalecernos mucho más. El Señor espera de su iglesia que camine en fe, que aprenda por medio de la obediencia a desarrollar fe. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 5:7 que andamos por fe, no por vista. Y él aquí se está refiriendo es a que como cristianos ya andamos en fe. No nos está invitando a andar en fe. Él lo da como un hecho de que como cristianos nosotros andamos en fe. Es todo un hecho para el apóstol Pablo. En el capítulo anterior, o sea, el capítulo 4, Pablo atraviesa dificultades. Pablo nos habla de problemas, de muchas adversidades. Habla de que su cuerpo está agotado, de que siente a veces casi desmayar. Es un Pablo que quizás pareciera que humanamente está a punto de tirar la toalla, que quizás no puede más. Pero él se fortalece en fe. Su fe es Cristo. Tengámoslo siempre entendido. Fe es igual a Cristo. En el diario vivir
encontraremos siempre los problemas en familia o en economía o en salud, los proyectos que se caen, los sueños que se desvanecen, problemas. Pero ahí es donde el cristiano se fortalece en fe, se fortalece y camina en fe. Sé que más de uno me pregunta, ¿y eso de fortalecerse, que cada rato me lo nombras, cómo es? ¿Cómo me fortalezco en fe? Cuando hablamos de fortalecerse en fe por la palabra, podemos entender que fortalecerse es quebrantarse en la presencia de Dios, adorarle, temerle a Él. Eso es querer agradarle siempre, porque Él es Dios. Ahí yo me fortalezco. En vez de estar quebrantado ante el hombre, yo voy a la presencia de Dios. Yo le adoro y yo ahí crezco. Yo le temo a mi Señor porque Él es santo. Yo busco agradarle a Él y ahí me fortalezco. Ahí yo voy creciendo y mi fe se va desarrollando. Y entonces camino en fe. Caminar es dar pasos consecutivos, no un solo paso. Es dar pasos consecutivos. Es ir a un punto específico. Es tener un objetivo direccionado por la fe. El cristiano tiene un objetivo hacia donde se dirige y está direccionado por la fe. No es ir sin ton ni son. No es eso. Dar el primer paso no es tan difícil. Lo importante es dar un paso tras otro paso. Muchos dan un primer paso y ahí se quedan por años. Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana se refiere es a caminar un paso tras otro paso, tras otro paso, aún por encima de las dificultades, aún en medio de las tribulaciones. Yo camino en fe, porque yo tengo una meta que alcanzar y es la vida eterna. De eso se trata mi vida como cristiano. Yo aprendo en obediencia, oyendo la voz de Dios, a caminar en fe. Oyendo su voz, su palabra, yo aprendo obedientemente y camino por fe. La palabra de Dios dice en Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las va a arrebatar de mi mano. Ese es Jesús. Él está diciendo que tú, si eres cristiano, oveja de Jesús, yo que soy oveja de Jesús, oímos su voz. Y entonces Él nos conoce porque le seguimos caminando un paso tras otro paso. Y entonces Él nos da la vida eterna. Nadie nos puede arrancar de su mano. Y no pereceremos jamás porque tenemos la vida eterna. Ese es nuestro Jesús.
Esa es mi convicción, esa es mi seguridad, esa es mi fe. Mi fe es Cristo. Y en esa obediencia yo acciono fe. Y en ese accionar de fe yo camino. Un paso tras otro paso. Esa es mi fe. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también nuestro Señor te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, las que están en el capítulo 28, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Hablan de una persona que está en movimiento y que las bendiciones le alcanzan. Habla de alguien que va caminando y las bendiciones le alcanzan. Caminar en fe. Porque yo obedezco a mi Señor, entonces yo acciono fe. Yo acciono fe, yo obedezco al Señor. Y eso se traduce en caminar, en dar pasos. Ese es el cristiano. Hay un hombre en la Biblia, muy conocido, Pedro. Y él, conociendo a Jesús, caminó con Jesús. Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, nos narra una historia. La pesca milagrosa. Pedro, especialista en pesca, con su propia embarcación y su equipo, en toda la noche no habían pescado nada. Jesús aparece rayando el alba y le dice, boga mar adentro. Pedro no es que no esté convencido, porque le está hablando a Jesús y él sí reconoce en Jesús una autoridad. Lo que pasa es que él es un pescador y tiene toda la noche intentando pescar y no pesca. Pero él le dice al Jesús unas palabras poderosísimas. Porque tú eres quien nos está diciendo iremos. Voy a ir porque tú me dices. O sea, no es que humanamente él creyera en alguien que viniera a darle un consejo de pesca, pero porque Jesús le está diciendo, lo voy a hacer. Eso es obediencia. Y usted conoce la historia. La pesca milagrosa. Las redes se rompían. Nuestra relación con Jesús debe estar basada en obediencia. Esa es la enseñanza de aquel día. Pedro está conociendo a Jesús y su relación se basa en obediencia. Jesús le dijo a Pedro ese día, te quiero como mi discípulo. Y Pedro dio el primer paso y luego pasos consecutivos. Pedro dejándolo todo. ¿Qué dejó? Tiene una embarcación, tiene un equipo de hombres que trabajan con él. Tiene también una embarcación llena de pescados. Quizás todo eso le iba a servir para que su negocio se consolidara. Pero dice la Biblia que dejándolo él todo, siguió a Jesús. ¿A qué se refiere la palabra? Cuando Jesús nos llama a nosotros, cuando entendemos que Él nos llamó, nosotros tenemos que dejar atrás la vida que hemos llevado. Algunas cosas no son buenas, otras quizás al parecer buenas, pero cuando Jesús te llama, quiere que se marque una diferencia entre el hoy y lo que quedó atrás. Pedro dejó atrás cosas
para seguir a Jesús. Eso se llama obediencia, eso se llama accionar fe, eso se llama caminar en fe. Eso espera nuestro Señor de la iglesia. Eso espera nuestro Señor de aquel que sabe que Jesús lo llamó a ser discípulo. En otra porción, en un tiempo más adelante, Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Pedro también camina sobre el mar. Y en esta porción bíblica, en este relato, podemos ver que sí es posible caminar en fe. Sí es posible hacer cosas que humanamente no son posibles. Pero con Dios sí es posible. Nuestro Señor no te va a dejar a ti avergonzado, no te va a dejar a ti en una situación de desamparo. Nuestro Señor está ahí para socorrerte, para ayudarte, para mostrarte el camino. Y la Biblia nos relata que Jesús está en la cuarta vigilia. Las vigilias eran de 3 horas y comenzaban desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Lo que nos indica es que eran entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando los discípulos están en alta mar, en medio de una tormenta, y Jesús está orando. Jesús, que todo lo sabe, viene por ellos, porque la tormenta está muy brava. Y Jesús no viene nadando, ni viene en una embarcación. Jesús viene caminando sobre el mar. Y ellos, que están aterrorizados, cuando ven que una figura de un hombre viene caminando sobre el mar, se aterrorizaron más, llenos de temor. Y Jesús le dice con amor, con esperanza: ¡Hey! Soy yo, tengan ánimo, no tengan temor, es lo que Jesús le dice. Jesús está mostrando que es Él el que llegó ahí, que no tienen por qué temer. Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Pedro siempre muy osado, muy atrevido. Pedro tenía algo de fe. Y Jesús le dice: ven. Pedro desciende y en obediencia va a Jesús. Muchas veces nosotros, por nuestra cuenta, hemos tratado de hacer cosas. Y quizás alcanzamos algunas cosas. Pero cuando en obediencia, direccionados por nuestro Señor, vamos a su encuentro, haremos cosas que humanamente no se pueden hacer. Vamos a hacer cosas poderosísimas que en nuestra humanidad no se pueden hacer. El Señor quiere promoverte. El Señor quiere llevarte a cosas grandes. El Señor quiere también que estés presto a obedecerle, a oír su voz, su palabra, para que puedas caminar en fe, para que puedas accionar en fe, dar pasos poderosísimos y camines, aprendas a caminar. Pero esta porción bíblica también nos muestra que cuando nos falta fe, nos hundimos. Pedro dio unos pasos en fe, pero dice la Biblia que cuando vio al fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Se hundió.
y le dice a Jesús, sálvame. Como muchos de nosotros cuando nos estamos hundiendo por algo en esta vida, por algún problema, por algún error que hemos cometido y nos estamos hundiendo, le decimos a Jesús, sálvame. Sí, pero es que también hay quien no le dice a Jesús, sálvame, así se esté hundiendo, así tenga el agua al cuello. Hay personas que ni aún en medio de la enfermedad y a punto de morir, dan su brazo a torcer y no le dicen a Jesús, sálvame. El Señor quiere que reconozcamos que Él es Rey, que Él es Dios y que es el único que nos puede ayudar en muchas situaciones por las que estás atravesando hoy. Él es quien nos puede ayudar. Quizás Pedro dejó de ver a Jesús, por eso se hundió. O quizás empezó a presumir, pensando, después de Jesús, el único que ha caminado sobre el mar soy yo, pensaría Pedro. Mañana todos lo sabrán en Galilea y saldrá por los periódicos. Porque el ser humano es así. El ser humano, con cualquier cosita, a veces se quiere engrandecer, se quiere adornar, pero nosotros sin Dios no somos nada. Nada podemos hacer. Cuando hemos conocido de Cristo y nos falla la fe, nuestra creencia se empieza a desvanecer y nos hundimos. La Biblia dice que Pedro tuvo miedo y en su mente dejó de caminar, dejó de dar pasos en fe. Quiero que puedas tener esto claro. La fe es caminar, no un solo paso, es dar pasos continuos, pasos consecutivos. Esa es la fe. Eso es lo que yo tengo que hacer como cristiano. Yo no puedo dejar de congregarme, yo no puedo dejar de orar, yo no puedo dejar de leer la palabra, yo no puedo dejar de testificar, yo no puedo dejar de buscar su rostro. Son pasos en fe. Yo sigo caminando, aún en medio de una tormenta, en medio de las dificultades. No dejes de creer. No dejes de caminar. De ir más allá de lo que tus ojos naturales te están mostrando. No dejes de hacerlo. Y entiendo que caminar en fe no es tan sencillo. Porque el miedo va a querer venir. Pero por eso tienes que fortalecerte en fe. Por eso no podemos dejar de ser iglesia. No podemos dejar nuestra creencia en nuestro Señor y Rey, Jesucristo el Señor. No podemos dejarla a un lado. Ahí es donde yo me fortalezco. En la palabra de Dios conseguimos dos momentos claves que les quiero hablar con respecto a esta enseñanza. Una en Lucas 5, cuando después de la pesca milagrosa, Pedro se postra ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pedro tuvo un temor por Dios. Ese temor por Dios se interpreta de la siguiente manera. Ese temor por Dios quiere decir que yo le agrado a Él, yo busco agradarle en todo, porque Él es santo. Y en ese agradarle a mi Dios, mi fe crece. Eso es más fe. Pero en Mateo 14, el temor que tuvo Pedro no es por Dios,
es por todo lo demás que el ser humano tiene a veces temor. Porque hay un temor a Dios que es santo, que te lleva a tener más fe, en buscar agradarle. Pero hay otro temor al hombre o a cualquier cosa o a alguien que no es Dios. O sea, un temor a todos los demás. En este caso fue al fuerte viento. Y ese temor a todos los demás se interpreta en miedo, en duda y en menos fe. ¿A quién le temes? Si es a Dios, busca agradarle y es más fe. Si es al hombre o a cualquier cosa que no es Dios, es miedo, es duda y es menos fe. Nosotros por nuestra cuenta no vamos a poder. Necesitamos primero oír la palabra de Dios, oír su voz. Es lo primero que necesita el cristiano para vencer el miedo, porque el miedo siempre va a querer venir. El miedo por el hombre, el miedo por la delincuencia, el miedo por un sistema político, el miedo a quedar sin trabajo, el miedo a enfermarse, el miedo a tantas cosas que quieren sacudir tu vida. Identifícalo, porque eso se traduce en duda. La duda es contraria a la fe, el miedo es contrario a la fe y se traduce en menos fe. Y entonces la persona deja de caminar. ¿Cómo deja de caminar? Deja de congregarse, deja de discipularse, deja de leer la Biblia, deja de orar. Y es permeado por el miedo, por el sistema y lo aplasta. Identifícalo y vamos a vencerlo. Por la palabra, por la obediencia, por la vida de iglesia. Oramos los unos por los otros y nos apoyamos y vencemos. En la Biblia encontramos a unos cuantos hombres de fe que en obediencia accionaron fe. Noé, Génesis capítulo 6, Dios le habla y le entrega un trabajo. Y ese hombre en obediencia accionó fe. Y eso lo llevó al trabajo que le fue encomendado a poder cumplirlo. Por 100 años construyó un arca. También hizo todo el trabajo con los animales y preservó a su familia. En obediencia accionó fe y cumplió la misión que Dios le había asignado. Abraham, Génesis 15, Dios le habla a Abraham. Y este hombre en obediencia accionó fe. Y en esa fe se fortaleció. Y creyó Abraham, dice la palabra. Y encontramos acá, en este versículo 6 de Génesis 15, que dice, y le fue contado por justicia. No encuentras ese título en más ninguno. En la Biblia no lo encuentras más. Ese le fue contado por justicia fue a Abraham por creer, por obedecer, por accionar fe. Y también es llamado el padre de la fe. Otro ejemplo, primera de Samuel 30. David, después de cometer un grave error, él se fortalece en fe. Dios le habla, él obedece y accionando en fe, recuperó todo lo que le había sido robado. Otro ejemplo, Hechos 19. Pablo, en Éfeso, con un puñado de hombres que apenas estaban aprendiendo del cristianismo. Solo conocían el bautismo de Juan. 12 hombres. Pero él, direccionado por el Espíritu Santo, en obediencia, acciona fe y levanta una iglesia poderosísima en Éfeso y evangeliza toda Asia con señales, con milagros, con prodigios. Resultados de la obediencia
de accionar fe y de caminar con nuestro Señor. De eso se trata. Nuestro principio como cristianos debe ser la obediencia a Dios para accionar fe en todas las cosas. La obediencia a Dios para caminar en fe en todas las cosas. Imaginemos a Pedro cuando caminó sobre el mar, cuando se hundió, lo que sintió caminando, lo que siente luego que se hunde, y Jesús luego cuando le dice, ¿por qué dudaste? Si yo estoy aquí. Lo que Jesús le dice a Pedro es como un reclamo. No puedes dudar, Pedro, si yo estoy aquí, si tú me estás viendo, si tú me estás oyendo, si tú estás obedeciéndome, entonces tú accionas fe y caminas hacia mí. Pedro sí tuvo fe, pero por ver a otras partes, dejó de caminar en fe. Nuestro Señor quiere que le veas, que le oigas, que camines en su búsqueda. Y muchas personas quizás se unen por el miedo, pero otros quizás se hunden porque minimizan lo que vienen haciendo, le restan valor a lo que vienen haciendo, le quitan importancia a lo que vienen haciendo y lo dejan de hacer. Pero en eso que pareciera pequeño, estás cumpliendo el propósito de Dios y estás caminando sobre el mar. ¿Qué vienes haciendo? ¿Estás evangelizando? Quizás 1 o 2 personas. ¿Estás consolidando a alguien? ¿Estás acomodando las sillas en el local congregacional? ¿Estás orando unos cuantos minutos en la madrugada? ¿Tienes un plan de lectura bíblica? En eso que estás haciendo, estás cumpliendo el plan de Dios y estás en esa preparación para donde Dios te va a llevar. Estás caminando, dando pasos en fe, quizás en medio de tribulaciones y de adversidades. No dejes de hacerlo. Por más dudas que vengan, no dejes de aprender lo que el Señor te quiere enseñar hoy. No dejes de caminar en fe. La fe, mientras más se practica, más crece. Y es lo que te va a llevar a vencer a las tinieblas que han venido contra ti o que han venido contra tu familia. No dejes de dar esos pasos en fe. No dejes de caminar en fe, porque es lo que te va a llevar a vencer las adversidades. Quizás en este último tiempo las situaciones por las que has atravesado te llevaron a perder la fe. Pero el Señor te dice hoy, da un primer paso y luego da los otros pasos. Pero en ese primer paso hoy ven delante de Él con un corazón arrepentido. El Señor te está esperando. Vamos, hazlo. El Señor quiere que des ese primer paso. ¿Tienes una fe perdida? Quizás devastada, una fe olvidada o una fe muy débil. El Señor te dice hoy, vuelve a creer en mi palabra y comienza a caminar. Comienza a hacer aquellas
cosas que parecieran pequeñas, pero es lo que te va a llevar a lo grande. Dile como le dijo Pedro: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Él puede. Nuestro Señor quiere, porque es su voluntad. Nuestro Señor puede. Él tiene el poder. No te quedes en el dolor de haberle fallado a Dios. No te quedes ahí. Él te da una nueva oportunidad hoy. Solo cree. Solo vuelve a creer. Obedécele a nuestro Señor. Acciona fe. Da esos pasos. El Señor te está llamando a hacerlo. Su palabra dice en Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer? En Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 14, hay una hermosa exposición de fe que nuestro Señor nos hace. Él dice: de cierto, digo, que el que en Él cree, las cosas que Él hace, vamos a hacer, y aún mayores, porque Él va al Padre. Y que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, nuestro Señor nos lo va a dar para que se glorifique al Padre en el Hijo, en Jesús. Y todo esto, si puedes creer. Por creer en nuestro Señor, Él nos lo va a dar. ¿Puedes creer? ¿Puedes en obediencia accionar fe y dar estos pasos? Aprender a caminar y dar un paso y otro paso y otro paso con Jesús al frente. Él te está esperando y Él quiere llevarte a ti hoy a todo lo que te ha prometido en su palabra. Las tinieblas lo han querido impedir, pero Jesús te dice: toma mi mano y ven, camina en fe. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en esta hora, precioso Rey, Señor, rendidos delante de ti. Amado Dios, reconociendo, Señor, tu autoridad, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Amado Rey, que nuestra vida sin ti de nada sirve, porque nada podemos hacer sin ti, mi Dios. ¿Cuánto te necesitamos, Jesús, en nuestras vidas? Señor, ayúdanos. Ayuda a cada familia que está conectada, que te necesita, Padre amado. Espíritu Santo, abraza a cada persona que tiene necesidades, Señor, en su salud física, precioso Dios. Señor, en ese problema mental, amado Rey, que está atravesando. Dale libertad, precioso Dios. Fortalece su espíritu, fortalece su fe, Señor. Ilumínele a cada uno, guíale, precioso Dios. Abraza, Señor, a ese padre de familia, a esa madre, precioso Dios. Abraza a ese hijo donde quiera que esté, amado Rey. Y que tu poderosa sangre, precioso Jesús, cubra sus vidas. En el nombre de Jesús, bendita presencia de Dios que nos hace libre, que nos sana, que nos salva y que fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.